Natalia de Los Ángeles Bonilla Torres, soy estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy del grupo 2M1 IQ y hoy vengo a presentar mi proyecto final de la clase Introducción a la Programación para Ingenieros Químicos. El tema a abordar es diseño de un sistema de refrigeración solar. En este video abordaremos lo que es la introducción, los objetivos, el marco teórico donde se desarrollan conceptos básicos de un sistema de refrigeración solar, metodología, vamos a aprender a utilizar el programa y conclusiones de la misma. A raíz de la gran contaminación que día a día se vive, ingenieros especializados en el campo se han ocupado en generar nuevas opciones de energía renovable. Una de estas alternativas es la refrigeración solar. El tema de la refrigeración solar tiene varios objetivos, pero en general se puede resumir como la producción de bajas temperaturas empleando como fuente de energía al sol. En esta investigación se plantean conocimientos previamente aprendidos en la carrera de Ingeniería Química en la clase de Introducción a la Programación para Ingenieros Químicos, abarcando desde conceptos básicos de los componentes de este sistema hasta un programa diseñado para calcular los datos esenciales y certeros para desarrollar un sistema de refrigeración solar por absorción. Como objetivo general, tenemos desarrollar un programa en PCI para el diseño de un sistema de refrigeración solar por absorción, empleando los fundamentos y procedimientos básicos de la programación. Tenemos como objetivo específico describir los tipos de refrigeración solar existentes, plantear los funcionamientos de los sistemas de refrigeración solar, determinar los funcionamientos básicos y químicos que comprenden el sistema de refrigeración solar por absorción, diseñar la metodología adecuada para la elaboración del sistema de refrigeración solar por absorción y demostrar el funcionamiento del programa desarrollado en esta investigación. Para comenzar con los fundamentos y conceptos básicos, tenemos que la energía solar es una fuente de energía renovable procedente del Sol, siendo el panel solar el encargado de aprovechar la radiación solar transformándola en energía. Dependiendo de para qué se aprovecha la energía solar, esto se divide en energía solar térmica, que es la que obtiene mediante captadores solares aprovechando la radiación solar para calentar un fluido. Energía solar fotovoltaica, que transforma la energía proveniente del sol en energía eléctrica mediante células solares. El uso de energía solar tiene numerosas ventajas. Es una fuente de energía limpia que no produce contaminación y es inagotable. Además, su uso contribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono, ya que disminuye la utilización de otras energías no renovables. La energía fotovoltaica obtiene energía eléctrica de manera directa a partir de radiación solar. Esto se consigue gracias a los materiales de los que están hechas las células fotovoltaicas, que suelen ser de silicio. En la célula solar fotovoltaica comienza el proceso de producción de energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Este es un fenómeno en el que los fotones inciden sobre determinados materiales y generan una diferencia de potencia que permite mantener una corriente eléctrica continua. Una sola célula fotovoltaica no genera el suficiente voltaje, por eso estas se agrupan y forman los módulos o paneles fotovoltaicos que las protegen y aíslan eléctricamente del exterior. Los módulos fotovoltaicos proporcionan una determinada cantidad de energía que es directamente proporcional a la energía radiante que recibe. Dependiendo de la duración y del ángulo en el que el Sol se eleva en el horizonte, es la durabilidad de esta energía y la carga que va a tener las baterías de la misma. El tiempo de vida de estos paneles son
aproximadamente superior a 20 años, aunque dependerá de agente atmosférico y de su limpieza. Conceptos básicos de las variables. Conceptos básicos de los sistemas activos de refrigeración solar. Sistema de refrigeración fotovoltaica. Un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos que combinan energía solar en energía eléctrica. Estos sistemas son una alternativa renovable y sostenible a las principales fuentes de energía para generar electricidad. Los sistemas fotovoltaicos se utilizan para generar electricidad en lugares remotos donde no hay acceso a red eléctrica. A continuación se mencionarán los componentes de los sistemas fotovoltaicos. El primer componente son los paneles solares fotovoltaicos. Los paneles solares son dispositivos que convierten la energía solar en electricidad. Están compuestos por células solares que contienen materiales semiconductores como el silicio, que absorben la luz solar y liberan electrones, generando una corriente eléctrica. La energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos pueden ser utilizados de inmediato para alimentar dispositivos eléctricos o almacenados en baterías para un uso posterior. Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, entre los que se pueden clasificar los tres siguientes: paneles fotovoltaicos policristalinos, paneles fotovoltaicos monocristalinos y paneles fotovoltaicos de capa fina. Los paneles fotovoltaicos policristalinos es de los paneles más antiguos, ya que fueron los primeros en comercializarse y están formados por silicio. Igualmente tienen un rendimiento de 16%. Su principal ventaja es que tienen un menor costo que los otros paneles solares y su desventaja es su baja tolerancia a la temperatura. Paneles fotovoltaicos monocristalinos. Son paneles que están formados por silicio monocristalino de alta pureza. Estas representan mejores propiedades que las policristalinas. Y por último, paneles fotovoltaicos de capa fina. Estos paneles se fabrican depositando varias capas de material fotovoltaico en una base. Los principales tipos son los de silicio amorfo, de cobre, indio galio y selenio, o las orgánicas. Todas ellas se caracterizan por su bajo precio y por un rendimiento considerable. Un inversor de corriente es uno de los componentes más esenciales en instalaciones de paneles solares, ya sean de instalaciones fijas o aisladas, aunque no son únicos de estas. Existen diferentes tipos de inversores de corriente, incluyendo los inversores de onda sinusoidal pura y sinusoidal modificada. Los inversores de onda sinusoidal pura son inversores que producen una forma de onda de corriente alterna similar a la que se obtiene en los enchufes de las paredes convencionales. Son ideales para alimentar dispositivos sensibles que requieran una forma de onda sinusoidal pura, como equipos médicos, computadoras, televisores o sistemas de audio. En cambio, los inversores de onda sinusoidal modificada generan una forma de onda de corriente alterna que se asemeja a una forma de onda sinusoidal, pero con algunos componentes cuadrados. Son más económicos que los inversores de onda sinusoidal pura y son adecuados para muchos dispositivos electrónicos como electrodomésticos, herramientas eléctricas y luces.
Y por último, inversores de ondas cuadradas. Producen una forma de onda de corriente alterna cuadrada y son los inversores más básicos y generalmente se utilizan en aplicaciones de baja potencia y dispositivos simples. Es tan importante tener en cuenta la potencia nominal del inversor al seleccionar una de estas para satisfacer las necesidades específicas de alimentación de los dispositivos que se conectarán o se utilizarán. Además, se debe considerar la eficiencia energética, la potencia nominal, las protecciones de seguridad incorporadas, las capacidades de sobrecarga y las otras características dependiendo de los requisitos y la aplicación deseada. Potencia nominal de un inversor se refiere a la capacidad máxima de potencia que el inversor puede suministrar de manera continua. Se expresa generalmente en vatios o kilovatios. Se utilizan comúnmente en sistemas de energía solar fotovoltaica para convertir la energía de la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna que se puede utilizar en hogares o una red eléctrica. La potencia nominal es un inversor que se elige en función de la capacidad de generación de energía de los paneles solares y de la demanda de energía de los sistemas al que se está conectado. Por lo tanto, es importante seleccionar un inversor cuya potencia nominal sea igual o superior a la máxima demanda de energía esperada. Los sistemas fotovoltaicos aislados, autónomos o tipos de isla tienen como parte fundamental el sistema de regulación o control, que puede estar compuesto por uno o varios reguladores de voltaje o control de carga. Los reguladores de voltaje o control de carga para para sistemas solares fotovoltaicos cumplen la función de proteger la batería o banca de batería de plomo ácido de ciclo profundo. Existen diferentes tipos de controladores de carga y la elección del adecuado dependerá de las características del sistema solar y las necesidades específicas. A continuación se mencionarán los dos tipos más comunes. Los controladores de carga PWM son los más básicos y económicos. Estos regulan la carga medida mediante la modulación de la anchura de los pulsos de corrientes que llegan a la batería. Los controladores de carga MPPT son más avanzados y eficientes. Utilizan una técnica llamada MPPT para rastrear y extraer la máxima potencia disponible en los paneles solares, independientemente de las condiciones de iluminación. Las baterías solares son dispositivos de almacenamiento que se utilizan para almacenar la energía generada por los paneles solares. Permiten aprovechar la energía solar incluso cuando no hay luz solar disponible, como durante la noche o los días lluviosos, nublados. Las baterías solares están compuestas por celdas electroquímicas que convierten la energía solar en energía química, que luego se puede liberar nuevamente como energía eléctrica cuando sea necesario. Sistema de refrigeración por absorción. El principio de funcionamiento de un sistema de refrigeración por absorción se basa en la capacidad que tiene una sustancia de absorber a otra. Esta toma fuentes amigables con el medio ambiente como la energía solar, minimizando el efecto invernadero. La integración de la energía solar al ciclo de refrigeración la convierte en energía eléctrica o energía térmica. Funcionamiento del sistema de refrigeración solar por absorción de otra sustancia en fase líquida. Es un tipo de sistema de refrigeración que utiliza la absorción de un refrigerante por parte de un absorbente para producir el enfriamiento, aprovechando las reacciones químicas para generar el enfriamiento. El ciclo de refrigeración por absorción involucra dos fluidos,
el refrigerante y el absorbente. El refrigerante se vaporiza en el evaporador mediante la absorción de calor del entorno o del espacio a enfriar. A medida que el refrigerante se evapora, se convierte en vapor y se dirige hacia el absorbedor. Es importante comprender el proceso de absorción y los componentes del mismo, ya que el estudio en el que este trabajo se considera un proceso ya que el estudio de este trabajo se considera un proceso químico que requiere de calor para hacer el trabajo de la comprensión. Los sistemas de absorción se dividen entre grupos. Bromuro de litio-agua. Este tipo de sistema se utiliza como refrigerante el R718 agua y como absorbente el bromuro de litio. Agua y amoníaco. En este sistema se utiliza como refrigerante el amoníaco y como absorbente el agua. Permite una mejor absorción de energía, la cual es proporcional a reducir la temperatura en las cavas de congelación. Parte de un sistema de refrigeración por absorción. En el generador se aplica calor a la solución. Esta es una mezcla entre el refrigerante y el absorbente. La finalidad de aplicar calor es para separar el componente de refrigerante en fase gaseosa al absorbente. El condensador permite que el refrigerante cambie de estado de gaseoso a líquido. Puede utilizarse intercambios con agua o con aire. La mayoría de los sistemas son condensados por aire, dado que comercialmente son más económicos que el condensado por agua. Para explicar el ciclo, se utiliza como base el ciclo de absorción agua amoniacal, es decir, el refrigerante es amoníaco y el absorbente es el agua. El absorbente es un líquido que permite transportar el refrigerante que se encuentra en estado gaseoso hasta el generador. Se podría decir que el agua funciona como un medio de transporte donde lleva el amoníaco de un punto a otro. La propiedad química del refrigerante en fase gaseoso deja que el absorbedor capte el gas cuando la sustancia entra al generador. Se aplica calor para que el refrigerante se desprenda como vapor a una alta temperatura y presión. Como ambos fluidos son volátiles, es necesario separar el absorbente a fin que no haya temperatura y presión. A fin que no fluya temperatura y presión, como ambos fluidos a fin de que no fluya junto con el a fin de que no fluya junto con el refrigerante hasta el condensador y evaporador. El punto clave es que el caso de la mezcla de agua y amoníaco, el amoníaco es más ligero que el agua, permitiendo que el refrigerante pueda acapararse del absorbente. El vapor del absorbedor, que se presenta junto con el vapor del refrigerante que sale del generador, se remueve en dos etapas, utilizando dos dispositivos llamados analizador y rectificador. El analizador consiste en un intercambiador de calor instalado en el generador. La solución fría procedente del absorbedor fluye a través del analizador, enfriando así la mezcla de vapor del absorbedor y vapor del refrigerante. De esta manera se condensa parte del vapor de la sustancia absorbente. El rectificador separa líquidos miscibles volátiles en sus componentes. Inicialmente, una pequeña fracción de masa de amoníaco en la fase líquida es hervida. El líquido que queda conforme progresa la ebullición
El líquido que queda conforme progresa la ebullición. El líquido que queda conforme progresa la ebullición. El líquido que queda conforme El líquido que queda conforme progresa la ebullición se vuelve escaso en amoníaco y el vapor formado se vuelve más rico en amoníaco que la mezcla original. En este proceso, la mezcla de vapor se enfría mediante el uso de agua fría, la cual condensa cualquier cantidad. En este proceso, la mezcla de vapor se enfría mediante el uso de agua fría, la cual condensa cualquier cantidad remanente de vapor del absorbedor. El absorbedor regresa entonces al generador y el refrigerante fluye al condensador. Las temperaturas necesarias para que el generador del sistema se active requiere de colectores solares de alta eficiencia a altas temperaturas. El captador que se adopta en este esquema es el colector plano, siendo este el más común en las instalaciones. Otra posibilidad es el uso de captadores solares de tubo al vacío o captadores de concentración. El refrigerador trabaja con una producción de calor demandada por el sol. En algunas circunstancias se puede presentar nubosidades o poca irradiación que no permitan que este sistema funcione. Por tal razón, es indispensable utilizar un acumulador que permite almacenar energía en los momentos de poco consumo o consumos nulos. Los acumuladores verticales son los más habituales en las instalaciones térmicas solares. Esta posición favorece a que el aceite, que se encuentra a una mayor temperatura, se acumule en la parte superior del tanque y la más fría en la parte inferior. Este fenómeno se conoce como estratificación. La estratificación permite el aporte de calor de apoyo o auxiliar, obteniendo mediante fuentes energéticas convencionales en la parte alta de acumuladores sin que esto interfiera o perjudique el rendimiento del sistema solar. En relación con la captación de acumulación, los volúmenes dependerán de la demanda de masa de aceite que requiere para la activación del generador. Los materiales para fabricar este tipo de tanques deben de ser de acero al carbono o acero inoxidable, y sus dimensiones dependerán de la densidad y de la masa del fluido requerido para el funcionamiento del sistema. Sistema de bombeo. Para desplazar el aceite todo el circuito térmico solar se debe utilizar un sistema de bombeo. Para neveras domésticas de conservación de alimentos se sugiere seleccionar bombas DC con la finalidad de no utilizar inversores en las instalaciones fotovoltaicas. Los componentes principales de este sistema son generador fotovoltaico, motor DC, bomba depósito de almacenamiento y convertidor DC evaporador. Gracias al evaporador, los sistemas de refrigeración son capaces de absorber calor para liberarlo después en el condensador. Con este simple componente, el funcionamiento de los aires acondicionados y las calefacciones sería imposible, ya que permite el intercambio de energía desde un punto con temperatura más alta al de temperatura más baja. Para el evaporador funcione correctamente requiere del cumplimiento de las siguientes tareas o los siguientes requerimientos. El líquido refrigerante que se vaya a utilizar debe ser el adecuado. Las aletas y los tubos que la componen tienen que estar bien unidos y libres de residuos para liberar el calor. Mantener una velocidad de actividad adecuada para el ritmo de transferencia de calor sea el adecuado. Funcionamiento físico-químico.
La eficiencia en los sistemas de refrigeración es importante porque se puede comprender cuánto es el gasto real en consumo de energía eléctrica en el momento de producir frío, sea un refrigerador o un sistema de climatización. La forma de medirlo en un sistema de refrigeración es el COP. Consumo de energía. Consiste en calcular la potencia teórica ET requerida por el compresor. Para este valor se utiliza el factor de desempeño de un sistema de refrigeración denominada COP, que representa el ratio entre la carga de refrigeración y la potencia del compresor. Para propósitos prácticos, ET estará en las mismas unidades que QR, es decir, que las unidades de medida para ambos serán las mismas. Para calcular la carga térmica del sistema, se obtiene la siguiente ecuación, que nos dice que el calor sensible retirado del producto a refrigerar es igual a la masa de agua que se entra enfriando dado en kilogramos entre el tiempo requerido para enfriar el flujo por el calor específico del agua en kilojoules, kilogramos por C, por la temperatura que se desea llegar con el fluido menos la temperatura inicial a la que se encuentra el fluido. Esta fórmula se usa en el concepto de la primera ley de la termodinámica. Cada vez que se abre una de las puertas de un refrigerador, tiene lugar a entrada de aire del exterior. Este efecto se llama infiltración, la cual produce un aumento de carga térmica en el interior de la cava de enfriamiento. La ganancia total de calor por infiltración es el resultante de la suma de la ganancia del calor sensible y el calor latente. Es decir, que la fórmula va a ser el calor total de infiltración va a ser igual a la suma del calor sensible y el calor latente. El calor latente con la siguiente ecuación, calor latente igual a 0.68 por CFM por delta H. Delta H se va a calcular con la carta psicométrica del aire. Para calcular el efecto del aire de infiltración sobre la pérdida de calor sensible se emplean las unidades pie cúbicos entre minuto. Se calculan los cambios de aire por apertura de las puertas. Con ello se obtiene la carga sensible que se ingresa al refrigerador. Esta se da por la siguiente ecuación. La carga sensible va a ser igual a 1.1 por CFM por delta T. Transferencia de calor por bombillos. Los bombillos disipan calor. Por esta razón deben adicionarse al cálculo de carga térmica para determinar la carga frigorífica con la siguiente ecuación. El calor de las luces va a ser igual a la capacidad del alumbrado en watts por el factor de balastra por el factor de carga por el alumbrado. Capacidad frigorífica total se obtiene con la suma de las cargas calculadas anteriormente, como se describe en la siguiente ecuación. KL es igual a Kp más Kr más KIT más Kluce. Esta es la sumatoria, como anteriormente se dijo, de todas las cargas que calculamos en el programa. Como metodología tenemos Vamos a presentar el programa titulado Refrigeración solar. Lo primero es que
vemos que se hace es definir la variable n como entero, ya que este lo vamos a utilizar varias veces durante nuestro programa. Luego definimos todas estas variables como números reales porque la mayoría de las veces nos va a dar un número con decimal, o sea, no un número cerrado o entero. Luego decimos que sumamos q igual a 0. Luego le pedimos al usuario que ingrese la masa del agua en kilogramos y luego CP, que CP va a ser una constante. Entonces luego le pedimos al usuario que ingrese el tiempo requerido para enfriamiento. Esto quiere decir el tiempo que quiere que enfríe el fluido. Luego le pedimos al usuario el valor de la temperatura que desea que llegue el fluido, es decir, a la temperatura que quiere que salga ese fluido, por ejemplo, 10 grados centígrados. Luego le pedimos al usuario que ingrese la temperatura inicial en la que se encuentra el fluido, es decir, si el fluido se encuentra a temperatura ambiente, escribir la temperatura en el de ambiente en el que se encuentra. Luego tenemos que le pedimos al usuario que cuántas veces desea iterar para la determinación de carga de refrigeración por producto, que este sería nuestra variable n que definimos como entero. Luego vemos que tenemos que PI, que esta es para calcular el calor P. Entonces, nuestra ecuación se dice que es la masa que ingresó el usuario por el tiempo que se desea, que se requiere para el enfriamiento, por Cp, que es nuestra constante, por delta T, que sería la variación de la temperatura. Luego decimos que va a ser la suma de K más KPI. Luego le volvemos a pedir, luego de tener ya el resultado de este, hacemos una asignación para QR y nos dice que esto va a ser igual a la suma Q entre N por 1000. Luego nuestro programa le va a decir la carga de refrigeración. Luego se va a pedir calcular el valor por transferencia, para la cual se necesita una constante U, y nos dice que para calcular el calor por transferencia va a ser U por el área que calculemos por la variación R, que sería la variación de las temperaturas anteriormente encontradas. Luego de obtener la carga de refrigeración por producto, se le pide al usuario que ingrese los valores de la cava. Para esto se le pide el valor de la base del rectángulo 1 y el valor de la altura, y el valor de la base del rectángulo 2 e igualmente el valor de la altura. Estos datos se necesitan para calcular el área de esta, donde nos dice que será 2 veces la base 1 por la altura más 2 veces la base 2 por la altura más la base 1 por la base 2 por 10.763, que nos va a dar el resultado del área total de las 4 caras más el techo de esta. El 10.763 en este caso será un valor ya asignado, que será el valor del techo. Luego le pediremos al usuario que ingrese los datos de la temperatura ambiente del lugar y los datos de las temperaturas que mantiene el refrigerador. Estos datos se ingresan en grados centígrados porque el programa automáticamente con estas asignaciones te los convierte en grados Fahrenheit. Estos datos obtenidos se van a
ocupar para calcular la variación de las temperaturas. Luego de esto calculamos el calor sensible de infiltración. Este se calcula con esta ecuación que dice que 1.1 por la variable que está definida como CFM por la variable R entre 3.412. CFM se calcula con 1 por el volumen entre 60, pero no tenemos el volumen. Entonces el volumen lo vamos a calcular por la base 1, por la base 2, por la altura, por 35.32. Posterior a esto se va a calcular el valor de la varianza de H. Para esto necesitamos H inicial y H final. Esto nos da que la varianza va a ser igual a H final menos H inicial. La varianza H nos sirve para calcular el calor latente por infiltración, la cual está asignada como 0.64 por CFM por la variación de H entre 3.412. Luego vamos a calcular la ganancia total de calor por infiltración, la cual es la sumatoria del calor sensible más el calor latente. Posterior a esto, el programa calculará la ganancia del calor por las luces, que este va a estar asignado por la potencia, por el factor de balasto, por el factor de carga por enfriamiento. Todos estos datos lo va a ingresar, se le va a pedir al usuario que se ingrese. Y por último, el programa nos calcula la capacidad frigorífica, que sería la sumatoria de todos los calores calculados en el programa. A partir de ahorita se va a enseñar la ejecución del programa. Entonces, lo primero que nos pide en la ejecución del programa es el valor de la masa de agua en kilogramos. Entonces sería para este valor 1. El valor del tiempo requerido para enfriamiento. En este caso le vamos a poner que va a ser de 720.6. Después nos pide la temperatura a la que desea llegar el fluido. Yo quiero que el fluido llegue a 19. Después nos pide la temperatura inicial en la que se encuentra actualmente el fluido. En este caso le vamos a colocar 18. Luego nos pide de cuántas veces desea iterar para la determinación de la carga de refrigeración. Esto quiere decir de que esto quiere decir que se va a generar un promedio de la cantidad de veces que vos pongas. Por ejemplo, si pones 4, que va a ser nuestro caso, va a calcular con diferentes tiempos requeridos por enfriamiento un programa totalmente funcional y lo para va calcular a las promediar capacidades de un para sistema de tener refrigeración por absorción un dato mediante la primera más ley de la certero o con termodinámica. menos margen de error. También se puede Luego concluir nos pide que el valor de es la muy base importante estos 1 programas del rectángulo para el 1, diseño de sistemas de que en este refrigeración vamos a poner antes de ponerlo, de llevar 0.41 la teoría a la práctica. 401. Después nos pide dar el valor de la altura, 0.554. Luego nos pide dar el valor de la base 2. Acá vamos a poner 0.446. Y nos vuelve a pedir la altura. Como una cava rectangular va a tener cuatro lados, o sea, dos
rectángulos van a ser igual y otros 2 rectángulos van a ser igual de ancho. 2 rectángulos van a ser igual de ancho y de igual de largo y después entonces, pero la altura para cada uno de ellos va a ser la misma. Entonces volvemos a poner la altura 0.554 y nos va a dar el área total de las 4 caras más el techo de la cava. Que ese dato lo ingresamos en el programa como una constante. Después nos pide dar el valor de la temperatura. Aquí se pone la temperatura en grados Celsius porque el programa automáticamente te lo convierte en grados Fahrenheit. Dar el valor de la temperatura que mantiene el refrigerador. Entonces, esta es la temperatura máxima a la que puede llegar el refrigerador. Entonces, mínima, en este caso sería 5. O sea, el refrigerador puede disminuir su temperatura hasta 5. Y ahí nos va a calcular la ganancia de calor por transferencia y el calor sensible de infiltración. Luego nos pide para calcular la variación de H inicial, que en este caso le pondríamos 175 y H final que le vamos a poner 180. Y aquí nos calcula el calor latente por infiltración y la ganancia total de calor por infiltración. Luego nos pide poner el valor de la potencia de la luz que va a estar dentro de la cava. O sea, esa luz que se enciende y se cierra en un refrigerador. Aquí le vamos a poner que la potencia de esa luz va a ser 10. El factor balasto le vamos a poner que es de 0.60 y el factor de carga por enfriamiento le vamos a poner que es 0.34. Y lo último que nos calcularía sería la ganancia de calor por las luces y la capacidad frigorífica del sistema.